Liberalismo. Es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la reducción del poder del Estado. Nace en oposición al absolutismo y fue inspirado en las obras del médico filósofo John Locke, considerado el padre del liberalismo. Características. Características principales del liberalismo son la libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos, tales como la libertad de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación, de prensa, entre otros, cuyo único límite consiste en no afectar la libertad y el derecho de los demás y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos. El principio de igualdad ante la ley referida a los campos jurídico y político, es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. El establecimiento de códigos civiles, constitucionales e institucionales basados en la división de poderes y en la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos. La libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia en un Estado laico. La no politización de los cargos de gobierno y demás elementos públicos como la educación, la salud y la justicia. Y por último, la tolerancia en la aplicación de la autonomía individual o colectiva. Tipos de liberalismo. Estos tipos de liberalismo se clasifican en base al aspecto en el que dicho liberalismo trata de influir, es decir, si estos tratan de centrarse en lo económico o en lo político. Principalmente tenemos el liberalismo económico, liberalismo social y por último, el liberalismo político. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reduciendo de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la doctrina liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública como aranceles y subsidios a favor de la ganancia de cada persona mediante el trabajo. El liberalismo social o socioliberalismo es una doctrina política que busca encontrar un equilibrio entre las libertades individuales y la justicia social. Esta ideología se fundamenta en la defensa de las iniciativas individuales. Al mismo tiempo, el socioliberalismo busca limitar la influencia del Estado en los temas de la vida social y cultural de los individuos. Principales corrientes que han nacido del liberalismo. Neoliberalismo. Fue resurgidor de las ideas del liberalismo más clásico, buscando una mayor libertad en el mercado económico. Socioliberalismo. Esta corriente define que la libertad individual debe ir unida al bienestar social. Libertarismo. Esta corriente define un liberalismo clásico con grandes libertades individuales y sin casi intervención del Estado. Minarquismo. Esta corriente cree que para mantener la libertad es necesario un Estado mínimo que nunca intervenga en la economía. Anarquismo. Esta corriente define la separación del Estado al que considera innecesario para mantener las libertades. Principales exponentes. Adam Smith fue un economista filósofo británico y uno de los principales exponentes del liberalismo económico. Immanuel Kant, filósofo alemán considerado como uno de los grandes pensadores de la Edad Moderna, él defendía la perspectiva liberal de la sociedad, en la que el libre albedrío era la clave para una vida moral. John Locke, médico y filósofo, primero formular una filosofía propiamente liberal y también considerado el padre del liberalismo. La situación en México, a partir de su revolución, mantuvo conservado los múltiples cambios que iban creándose en la institución, tanto como sociales, políticos y religiosos. Estos
provocaron una corriente, la separación de dos corrientes políticas, las cuales fungieron a dos actores, los liberales y los conservadores. Sin duda, la revolución institucional, después de la revolución institucional, el periodo que nos hizo profundizar más a fondo nuestra esencia como de la institución fue el liberalismo, que tanto como él como el nuevo Estado conservaba las instituciones virreinales pasadas, pero al momento que las tenía conservadas, él iba creando nuevas. Esto provocó un constante conflicto que la solución sería las nuevas ideas liberales, las cuales iban a permitir que el perfiliar del México moderno. A continuación les comentaré el cómo puede o no puede el liberalismo aportar a México hoy en día. Una pregunta importante es: ¿qué tan útil puede ser el ideario liberal para la sociedad mexicana? Son muchos los temas a debatir sobre la construcción de una nueva sociedad en México. Sin embargo, bastaría el ver la enorme desigualdad social que hay aquí. Enrique Krauss, para que una de las principales preguntas fundamentales de nuestra historia es: ¿por qué nos ha costado tanto arraigarnos a las instituciones, valores, costumbres, leyes de la democracia liberal? Para el mexicano, creo que el problema nunca fue el liberalismo. Sin embargo, el principal problema fue la cultura política en sí de su institución. Se concluyó que el constitucionalismo había fallado en América Latina porque sus instituciones no habían surgido orgánicamente. El problema fue que México nunca tuvo una institución propia de ellos. La solución para México sería la creación o el desarrollo de una institución propia orgánicamente de ellos.